Bueno, pues mire, ahí hay muy pocas cosas que decir. La conversación entre la diputada Machado y el profesor Carreadama es una conversación particular entre dos personas en la casa de uno de ellos, que fue espiada por el gobierno, y el gobierno nos presenta una versión editada de esa conversación que fue de 2 horas, según ha sido informado amplísimamente, porque contrariamente a lo que dice el ministro, la verdad es que ha habido una amplísima información sobre esto. Todos los medios se han referido a este asunto, ¿no? Ahora, lo que pasa es que el gobierno tiene de esto una visión propagandística y tiene una idea preconcebida acerca de las conclusiones que la sociedad debe tomar. Y es una equivocación el tratar a los ciudadanos como si fueran niños. No como si fueran tontos, como él dice, sino como si fueran niños, que guiarlos simplemente. Mire usted, la Asamblea Nacional ayer antier resolvió investigar el asunto, cosa que es parte del mismo guión propagandístico. Y mire usted que podría tener muchas cosas que averiguar la Asamblea Nacional, pero no averigua. El domingo, en Últimas Noticias, la Contralora de la República dijo, sin ningún aditamento, que ha pasado demasiado tiempo dejando ver y dejando pasar las cosas. Y cuando uno inicia una actividad investigativa, enseguida surge un comité de padrinos para abogar por los investigados. Eso sea materia, de acuerdo a la facultad de control que tiene la Asamblea Nacional para investigar seriamente. También, por ejemplo, podría investigar el hecho de que el señor Asdrúbal Chávez, que es viceministro de Refinación y Petroquímica, es al mismo tiempo presidente de las siguientes filiales de PDVSA: PDVSA Marina S.A., Comerchams S.A., PDVSA Naval S.A., Interven Venezuela S.A., Comercit S.A., PDVSA Trading S.A., Tradecal S.A. y Refinería Isla S.A. ¿Cómo alguien puede ser presidente de tantas compañías? Y eso no le llama la atención a la Asamblea. Esas cosas hay que investigarlas. En punto a esto no hay nada que investigar. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, ni siquiera es seguro que eso lo haya dicho la diputada Machado. Ella misma ha desmentido que haya dicho eso en particular. Pero pareciera que será su voz. Bueno, así es, pero también es muy claro que hay una edición del asunto, hay una edición que arma las cosas. En segundo lugar, porque yo he dicho una y otra vez, y lo digo de nuevo, sin ningún inconveniente, además con mucho gusto, en el Departamento de Estado, donde, por cierto, al día siguiente fue Calixto Ortega, al día siguiente de que yo tuve esa entrevista, pudiera haberse informado directamente de qué fue lo que yo dije allí. Yo dije en el Departamento de Estado lo mismo que en el Senado, lo mismo que en la Cámara de Representantes, lo mismo que en el Consejo de las Américas, lo mismo que en una rueda de prensa en el National Press Club, lo mismo que dije a un programa de este canal cuando me llamaron para entrevistarme en Aló Ciudadano en la noche de uno de los días de mi visita a Washington, lo mismo que dije en Unión Radio. En Venezuela, ¿cuál es la garantía de estabilidad y de la salida? Que hay una alternativa organizada, unida, coherente, que crece constantemente en su respaldo popular y que es partidaria. Esta la unidad, cuyo candidato presidencial y líder es Enrique Capriles, la unidad que es una alternativa para una salida pacífica, democrática, constitucional y electoral. Y esa es la línea característica de la mesa. Para la mesa no es una opción eso, es la línea. El ejercicio de la política es un asunto de pensamiento, de acción y también de percepción. Y hay algunas personas que perciben que su presencia y su gestión ante diversas instancias del gobierno de Estados Unidos pudiera ser percibido como un asunto de injerencia de un Estado en los asuntos domésticos, políticos de otro. ¿Es así? Fíjese usted que poco antes hubo una entrevista muy difundida del secretario de Estado John Kerry y el canciller Elias una entrevista en la antigua Guatemala, a raíz de la cual la declaración oficial de la mesa por mi intermedio fue: óigame, qué bien, bienvenida a la normalización de relaciones, nos parece que está muy bien, podríamos aprovechar, ya que se van a normalizar las relaciones, por ejemplo, para que se restablezca el consulado en Miami, que ha sido cerrado sin ninguna justificación, para que haya cooperación en materia de delincuencia organizada y narcotráfico, que nos interesa a los venezolanos en razón de nuestra propia seguridad. La inseguridad es uno de los grandes problemas de Venezuela. O que, por ejemplo, las empresas norteamericanas que están en el país puedan exportar, llevar a su país los dividendos
que obtienen aquí. Y eso nos interesa, ¿por qué a los venezolanos? Bueno, porque esas empresas producen empleo, bienes y servicios aquí en Venezuela que nos interesa que permanezcan aquí. De manera que nosotros hemos hablado con toda claridad. El gobierno habla con el gobierno de los Estados Unidos. Bueno, la oposición tiene también derecho a hablar, como hablamos con otros gobiernos de este mundo. ¿Hablar o rendir cuentas? Para rendir cuentas, estaba rindiendo cuentas el señor Mario Silva ¿cómo se llama? Al agente cubano. Eso es rendir cuentas. Lo otro es hablar, es conversar y es una cuestión a la cual tiene no solo derechos, sino además le conviene a Venezuela y le conviene a los demás países. Y nosotros conversamos con gente de todas partes, hablamos con gobiernos de todos los lugares, esa es nuestra tarea y nuestra función. Y además, bueno, yo he tenido una vida larga en los asuntos públicos en Venezuela y soy una persona conocida y nunca se me conoce por rendirle cuentas a nadie que no sea, por ejemplo, cuando era diputado por Lara, a mis electores, que lo hacía aún cuando la ley no me lo imponía como ahora. Y era muy característico que hacía eso. Eso sí me corresponde. Ahora, rendir cuentas a un gobierno extranjero es completamente ajeno. Así es que yo lucho precisamente contra este gobierno que está sometido a un gobierno extranjero. En función de esas palabras que usted acaba de decir, de ese tránsito que ha tenido y esa experiencia por el hecho político, por el asunto público, y que suponemos que le permitiría alejarse un poco del objeto de estudio, algo necesario para generar pensamiento en función de lo que es el hecho histórico. Claro. ¿Hay elementos que le permitirían a usted comparar la situación del 2013 con la situación del 2002? ¿Por qué le hago esta pregunta? Porque el ministro Villegas ha dicho que usted está transitando el camino de Carmona. Bueno, mire, pues la verdad es que yo no veo... ¿Se parecen ambas que se puedan parecer. Y es preocupante que el gobierno lo diga porque el gobierno lo que trasunta cuando dice eso es una cierta conciencia de su precariedad, de su debilidad, ¿no? La verdad es que el gobierno se muestra a sí mismo débil cuando coloca las cosas en esos términos. Aquí, ¿qué es lo que hay? Aquí hay una oposición organizada, que es una alternativa democrática, que se presentó a una elección, obtuvo una enorme votación de acuerdo a nuestra información, una elección que ganamos. Hemos impugnado el resultado. ¿Y dónde lo hemos impugnado? En el Tribunal Supremo de Justicia, que es un organismo constitucional. Y estamos litigando allí. Recientemente volvimos a insistir, en este caso en la recusación de los magistrados de la Sala Constitucional, bueno, porque es muy obvio que han actuado parcializadamente, porque han emitido opinión pública. No es un secreto, no es que se supo así o que hubo una grabación clandestina. No, chicos, resulta que es que lo han dicho con toda claridad miembros de ese tribunal cuál es su opinión sobre el fondo de la materia en litigio. Entonces concurrimos ante el tribunal, estamos litigando, estamos haciendo lo que corresponde dentro de la Constitución. Sí, lo que les hace perder la paciencia al gobierno y perder la compostura es que no hay manera de sacarnos de la línea constitucional y democrática. Y se intenta con una campaña de propaganda típica de los fascistas y de ese tipo de socialismo, el socialismo que llamaban realmente existente, el socialismo real, ese que se acabó con el muro, con la caída del muro de Berlín, típica, característica, porque los abuelos de la inteligencia venezolana son la gente de la Stasi alemana, que fueron los que enseñaron a los cubanos. Y de modo que esos trucos para desprestigiar a la oposición, para deteriorarlo, para desmoralizarla, son muy característicos. Por cierto que en Venezuela tropiezan con una dificultad, que en Venezuela hay espacios de libertad de expresión como este, donde podemos hablar y yo puedo explicar eso, y el gobierno no habla solo, como hace el gobierno cubano o como hacía el gobierno del Partido Socialista Unido de Alemania, así se llamaba, el partido de la RDA. Y además de eso, de esos espacios, hay una cultura democrática del pueblo venezolano, un ADN democrático que distingue y reacciona. El pueblo venezolano justamente reacciona frente a esto y distingue perfectamente, inclusive el pueblo partidario del proceso, que es muy distinto a los enchufados, que es muy distinto a ese pequeño círculo, como el ministro que entrevistaste, que está simplemente aferrado al poder y que hace todos estos trucos y todas estas trapacerías con la finalidad de permanecer enganchados, pegados del poder como una gigantesca garrapata roja. Él le ha dicho que usted transita el camino de Carmona. ¿Lo transita o no lo transita? Pues mire, por cierto, que Pedro Carmona es una persona que yo estimo mucho, ¿eh? Está fuera del país
Y yo no desdigo de mi estima por él, es paisano mío, su familia es amiga de la mía. Tuvimos visiones diferentes de la situación venezolana y la línea en la que yo estoy es la línea que está a la mesa de la unidad. Cosa que ellos saben, aunque fingen no saber. ¿Y por qué lo saben? Bueno, porque nos espían, saben perfectamente nuestros pasos. Tienen gente vigilándonos, gente espiándonos, interviniendo en nuestros teléfonos, nuestros correos electrónicos. Ahí me han hackeado 2 veces la cuenta de correo y me han inventado cuentas de Twitter que no tengo. Es muy característico de parte de ellos. Así que ellos saben en qué andamos. Nosotros andamos en el cambio de gobierno, sí, en el cambio de gobierno por la vía democrática, pacífica, constitucional y electoral. Eso a ellos no les gusta, eso a ellos les molesta, pero ¿cómo se hace? Así es como es.